yo soy el tipo de persona que si tú me dices, Arturo, si vas a tal lugar ahora mismo te regalamos un cabrón carro, yo me levanto, veo que el día está así, yo digo, nah, para el carajo, me voy a quedar en mi casa. Odio los días así. Muy buenos días a todos, espero que estén teniendo un buen día. Tempranito, lloviendo, está asqueroso ya el día. Realmente es como que uno se levanta tan pompeado para ciertas cosas y de repente empieza a llover, se te jode todo. Pero pues, esas cosas pasan. Ahora mismo estoy de camino a donde Rami, porque por fin, después de un par de meses, vamos a montar los inyectores en el Crossfire. Digo, corrección, para no hablar mal, tú sabes. Rami va a montar los inyectores en el Crossfire. Yo simplemente voy a estar ahí parado mirando a ver cómo se hace todo, porque obviamente me interesa mucho aprender sobre cómo se modifica el Crossfire, cómo se le cambian un par de piezas al Crossfire, ya que no hay pues contenido en ese tema, tú sabes. Todo el mundo conoce, todo el mundo puede buscar un video de cómo cambiarle cualquier pieza a un Mustang, o hasta cierto nivel a muchos carros que pues son parte de la fiebre que a la gente le gusta modificar. Pero para los Crossfires hay tan poco contenido, y específicamente ese RD6, que realmente es como que pues todo para mí es nuevo. Realmente lo más común es cambiarle el filtro al Crossfire. Yo creo que la mayoría de los dueños de Crossfires ya han hecho eso. Y fuera de ahí para adelante todo es un misterio, porque mucha gente cambia las piezas, nadie quiere compartir qué fue lo que cambiaron. Por lo que a mí me han dicho personas que han modificado Crossfires, la mayoría de las personas dueños de Crossfires son bien puristas. En otras palabras, no los modifican, no creen en modificar los Crossfires. A lo mejor es porque simplemente son un chorro de viejos que no hacen un carajo. Eso puede ser. El cual no hay nada malo con ser un viejo que no hace un carajo, pero tú sabes, allá tú con tu vida y cayó con la mía. Por lo tanto, yo le pregunté a Rami, mira Rami, cuando vayamos a montar los inyectores, me encantaría ver cómo se hace el proceso, porque ya que hay que sacar las tapas, y cuando a mí se me cambiaron las tapas, yo lo llevé al dealer y ya ellos la cambiaron y ya. Tengo mucha curiosidad para ver cómo se hace eso. Entonces, ahora mismo, también intentando de matar dos pájaros de un tiro, con todo y que se arregló el Cobra, por si no han visto ese video de cuando recogí el Cobra los otros días, que se arregló, pues para empezar se me dañó el radio y yo pensé que arreglé el radio, pues aparentemente no, el radio no funciona. El radio prende, está prendido ahora mismo, no coge ninguna estación, por lo tanto oficialmente necesito un radio nuevo. Y después, para colmo, aunque ya el carro no limita en 5000 revoluciones, ahora tiene como un hipo, el cual ya lo tenía cuando yo cambié las bombas. Como que yo había sentido en cuarta, cuando yo metía el cambio, yo había sentido que él como que se ahoga. Pero fue bien leve, cuando le di la vuelta aquella vez probándolo, fue bien leve. Ahora no, ahora lo hacen como que en todos los cambios. Y el acelerar, cuando uno acelera bastante, lo hace. Y ahora mismo lo que hice fue que le puse el tuneo viejo, el primer tuneo que me mandaron cuando todavía no sabíamos que las bombas estaban malas, pensando que a lo mejor eso podía pues arreglarlo, y por lo menos el aceleroncito que di ahí atrás no lo arregló, de verdad. Se siente igual. Desafortunadamente, como el día está tan feo y estúpido y puñetero, pues realmente no voy a poder probarlo bien, porque no me interesa coger ese riesgo. Pero obviamente si más adelante, llegando a donde Rami, encuentro una superficie más seca, pues entonces le doy un buen acelerón para ver si hay algún cambio. Pero realmente, bueno, realmente hasta que no se haga un data log y se verifique a ver qué carajo es, no se va a saber, porque ya el carro del uso diario funciona lo más bien. Pero cuando uno acelera, tiene como ese hipo. Mira, déjame ver si ahora, es que todavía tengo un carro al frente, pero ahí no lo hizo, por lo menos. Déjame verlo. Oye, a lo mejor fue saliendo de la gasolinera. A lo mejor ahora no lo hace. No sé, de verdad, vamos a ver. Pero nada, estoy de camino donde Rami ahora para eso, para bregar lo de los inyectores. Y de una vez estoy probando el tuneo nuevo, a ver si eso se brega. No, pero sin vacilar, Rami, en 30 minutos tú desmantelaste todo eso. No. Exacto, ¿viste? Empezaste antes de que se supone que yo llegara. Nosotros no llegamos aquí a las 7 de la mañana. Pero es que yo pensé que tú ibas a trabajar con otra guagua antes de ver. Ah, sí, porque lo hicimos muy rápido. Ah, esa fue, ¿verdad? Pero qué interesante se ve. Sacamos, limpiamos y eso, pa. Entonces, estos son los inyectores viejos. Inyector nuevo, ya Rami lo puso en el de esos. Las tapas, grande con cojones. Los filtros, las turbinas, digo.
Ok, so ya montamos los inyectores, ya montamos todo para atrás y ahora llegó el momento de la verdad de tunearlo. Por lo tanto, vamos a ver cuándo se salda esto con cojones. Y cuando esto termine, pues vamos a ver si el carro no explota para el carajo. No se jode. Si se jodió, pues se jodió. Ok, so acabo de salir de donde Rami porque la realidad es que ya es tarde y él pues ya se va para su casa ya mismito. Yo no tengo tiempo de llegar a mi casa, dejar el Cobra y que alguien me traiga para recoger el Crossfire. Por lo tanto, voy a recorrer el Crossfire mañana. Pero las buenas noticias es que ya se montaron los inyectores, ya se montó el tuneo y la realidad es que al parecer anda todo bien. La pregunta ahora de los 64,000 chavitos es si realmente el tuneo está bien. Nosotros llamamos a la gente de Eurocharge porque estábamos intentando de bregar cómo carajos hacer data log. Nos enseñaron a hacerlo, pero nos dijeron, en palabras finas, le dijeron a Rami que los tuneos de ellos están perfectos. Por lo tanto, no necesitan un data log para verificar. Y a mí se me hace eso medio difícil como que creer al 100% porque realmente cada carro es distinto hasta cierto nivel. Yo puedo entender la idea donde ellos estén como que todos los carros son iguales, como que esa idea de que todos los carros son distintos fuck it. Pero no sé, como que yo siento que a lo mejor deberían de ser un poquito más cuidadosos cuando llegue el momento de tunear, ya que realmente es verdad que a lo mejor tienen que haber otros carros con los mismos cantos que yo, por supuesto, pero no significa que todos los carros estén corriendo de la misma manera por X o Y, o como mucha gente sabe, un tuneo, hacer un data log dependiendo del clima, las temperaturas y 1.007.000 cosas puede afectar el tuneo. Por lo tanto, si ellos están en Texas, que es un estado pues seco en sus áreas o lo que sea, y aquí siendo en Puerto Rico es un lugar húmedo, pues las temperaturas cambian y eso hay que tomarlo en consideración. Ellos al parecer dicen que no es necesario. De todos modos dijeron que si queremos hacer un data log, pues puedo ir al dyno o obviamente o whatever, corriendo por ahí asumo, hago un pull en tercera, dijeron, como que hago un pull en tercera, cuarta, qué sé yo, ciertas revoluciones y ya y se acabó y se los mande, si de verdad quiero estar doblemente seguro. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer eso. Obviamente no me quiero ir a la segura. Y Rami también me dijo que él preferiría que me vaya a la segura de ese modo. Y yo me sentiría mucho más cómodo haciendo eso. Por lo tanto, ahora tengo que decidir quién de verdad voy a llevar al dyno esta semana. Si llevo el Cobra o salgo del Crossfire. Porque el Cobra, pues a lo mejor no es el tuneo el problema, porque todavía no he podido probar el tuneo nuevo a ver bien si arreglo el fallo. Pero el Crossfire sabemos que ya está todo chévere, falta el tuneo. So a lo mejor en vez de llevar el Cobra, pues llevo el Crossfire y después llevo el Cobra, pues no sé, tengo que decidir mañana cuando recoja el Crossfire. Y nada, y a la misma vez quería que fuera como que un poquito más interactivo, yo poder ver cómo desmantelaron la parte de arriba para entonces hacerlo todo lo de los inyectores, pero cuando llegué ya Rami había hecho todo porque pues le dio la gana hacerlo, whatever. El punto es que no tengo de otra y simplemente pude ver la instalación para atrás, el cual por lo menos ya yo sé cómo se montan los inyectores para futuras referencias, pero de todos modos yo les explicaré bien, con calma, qué fue el trabajo, qué fue lo que se hizo. Mañana cuando recoja el Crossfire se los enseño. ¿Viste lo que hace? ¿Viste lo que hace? Aunque a lo mejor eso fue patinando, pero ves que de repente como que se cae, se ahoga. No sé, a lo mejor eso fue patinar. A lo mejor eso realmente no fue el fallo. Porque ahorita cuando estaba haciendo el fallo, lo hacía en el mismo cambio, tú acelerabas como que duro. Y decía que como que se aguantaba. Pero no lo está haciendo ahí. Ahí lo hizo, viste que ahí lo hizo. Sí, ahí lo hizo, sí. Ok, so ya recogí el Crossfire y la realidad es que se siente muy bien, se siente lo más chévere. Estaba hablando con Rami sobre lo de la batería porque oficialmente se jodió la batería. So tengo que cambiar la batería y es una lástima porque yo quería ir al dyno mañana para hacerlo del data log y salir del Crossfire, porque me puse a pensar que realmente yo dije que obviamente había que tener en consideración el clima y whatever, pero la razón primaria por la cual tengo esta mini duda sobre el tuneo de la gente de Eurocharged es porque aunque ellos se hayan puesto con las actitudes de ellos de que el carro del tuneo va a estar perfecto y no hay que arreglarlo ni nada, técnicamente tienen esa misma mentalidad la tenían cuando me mandaron el primer tuneo. Y el primer tuneo, pues mi carro estaba seco. So, si ese primer tuneo no estaba bien,
¿por qué entonces, tú sabes, es normal que yo tenga dudas sobre este tuneo? Por lo tanto, quiero hacer un data log y salir de esa duda para que entonces a lo mejor mi carro estaba seco antes, ahora está embuchado, qué sé yo. El punto es que pues por eso esa es la razón primaria por la duda esa que tengo sobre el tuneo. Pero desafortunadamente como la batería está jodida y la batería está en garantía, pero tengo que ir al fucking Pep Boys donde la compré, al otro lado de Puerto Rico, pues tengo que esperar al viernes para poder hacer eso. Porque la otra opción era pues ir ahora mismito, el cual obviamente no lo voy a hacer. Eso está que puñetero, ir ahora mismito. Ya son creo que las 2 de la tarde. Bajar a Mayagüez simplemente para cambiar la batería, para volver para atrás, para de noche. Este es un peo. Son no gracias. Por lo tanto, ahora mismito lo que voy a hacer es llegar a mi casa. Les voy a enseñar lo que se hizo, cómo fue lo que se hizo, explicárselos, aunque ustedes ya lo acaban de ver. Y estos cabrones ensuciándome el carro. Ay, puñeta, casi. ¿Viste lo que pasa por estos cabrones? Cago en la madre, ¿qué carajo pasó ahí? Qué bueno tener fucking frenos 4 pistones ahí bien buenos. ¿Dónde carajo salió ese dron, puñeta? Que joderse con la gente. Ajá, como les decía, pues el punto es que voy a llegar a mi casa, les voy a enseñar o les voy a explicar como que hacerle un walk around de qué fue lo que se hizo con el... Bueno, instinto para un viejito. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cómo fue lo que se hizo? Aunque ustedes ya lo vieron, el orden. Pero explicárselos por encimita. Y el carro se siente bien. Está como que medio temblequero. La carretera, yo creo. Déjame ver algo. Déjame cambiarme de carril un momento. Lo siento. Es que estas carreteras están tan buenas. Para el carajo, nada. Voy a probar el carro hasta que llegue a mi casa. Y entonces hablamos en mi casa. Ok, ya estoy de vuelta en mi casa. Y para enseñarles sobre qué fue lo que se hizo, obviamente ya ustedes lo vieron, pero para si alguna persona está interesada en entender por qué es que hay que sacar todo esto para poner los inyectores, es porque literalmente los inyectores están justo abajo de las tapas. So, tú obviamente sueltas todos estos tornillos, pero obviamente antes tienes que sacar el filtro. Gracias a Dios no tuvieron que sacar esto, nada más sacaron los tubos y del trótol acá atrás. So, sacaron eso primero, después soltaron las tapas, sacaron las tapas. Si tú sacas estas tapas cuando ya están porteadas, las tapas porteadas traen unas juntas que no son de metal. Las fábricas son de metal, pero las porteadas tienen unas juntas de teflón. So cambiaron, hay que comprar juntas nuevas. Yo las compré, gracias a Dios, porque se rompen cuando tú las sacas, las de teflón. Se sacó todo eso, se sacó obviamente las líneas de los inyectores, se sacaron los inyectores. Y bien interesante es que las instrucciones dicen, si ustedes ven ese clip ahí, ese clip, las instrucciones dicen que no lo puedes usar cuando tú cambias los inyectores, que cuando son muy grandes no vas a poder usarlos para poder ajustar. Y lo que Rami vio fue que el problema era cuando ponían los 3 inyectores a la misma vez, no caían, o había que asegurarse que el inyector entrara bien y tenías que hacerlo uno a uno. Si los ponían los 3 a la misma vez, daba ese problema que los 3 no querían entrar porque por ser mucho más grandes que las fábricas. Pero entonces el chiste fue que ellos jugaron con los inyectores y lograron ponerlos, y después de poner 2 inyectores en esta posición, literalmente lograron ponerle el clip, que eso es para que obviamente no se salga, pero pues qué carajo, no se van a salir de ahí. Y después de eso ya se aseguraron que todo estuviera puesto bien, se volvió y se puso las tapas para atrás, que eso fue lo que ustedes vieron, y ahí estamos, y se acabó, no se diga más. Entonces ya me dijeron que tengo que pedir los puntos nuevos, voy a pedir puntos nuevos y las juntas, porque por este lado creo que está liqueando un poquito de aceite. Próximamente un buen mantenimiento, puntos nuevos y las juntas nuevas para él. Y ahí está el Crossfire. Obviamente pues ya saben lo que les dije del tuneo. Entonces, antes de terminar sobre el Cobra, estaba hablando con Rami y Rami se quedó como que, mira, ¿tú sabes qué? Porque quítale el tuneo. Lo que voy a hacer ahora es, cuando termine con ustedes, voy a quitarle el tuneo, dejarlo stock y ver si se le quita el fallo. Si se le quita el fallo, pues eso significa que es el tuneo el problema. Si no se le quita el fallo, pues significa que hay algo, pues que es lo que está causando ese hipo, que no tiene nada que ver entonces con el tuneo. Eso lo voy a verificar y eso lo verán, entonces lo sabrán en el próximo video si funcionó o no funcionó cuando vaya para el dyno. Porque obviamente ya no voy a llevar el Crossfire al dyno. Lo que les decía de la batería es, miren el ácido, está saliéndose. De verdad que no, el carro no se va a comportar como tiene que comportarse con la batería así. Y entonces el Cobra, pues con ese fallo, pues tampoco lo puedo llevar al dyno. Pero si mañana se arreglase, pues lo del fallo, pues sí lo puedo llevar al dyno. Ahora es cruzar los dedos si el próximo video es el Cobra en el dyno
o yo no en el dyno. ¿Tú me entiendes? Entonces esa es la que hay. So, nada, con eso lo voy a dejar porque se está poniendo asqueroso el día. Y pues ya no tengo mucho tiempo ahora mismo antes de que empiece a llover. Y no quiero que después no me van a poder escuchar. So, realmente ahí lo tienen. Ya el Crossfire técnicamente está terminado. Falta ahora verificar que el túnel esté bien y se acabó, correrlo. Digo, obviamente pues ya saben que tengo que poner punto y mierda. Pero nada, el punto es que ya por fin, mano, ¿cuántos meses fueron? Estamos a finales ya de mayo, estamos técnicamente en junio. Y yo compré esos inyectores Santa Claus me los trajo antes de en Navidad. So, papi, 5 meses, ya están montados. Eso alegra a uno. Ahora, a seguir con los proyectos y con todo lo que hay. Suficientes cosas hay en el plato. Por lo tanto, espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido algo, espero que les haya interesado hasta cierto nivel, porque realmente cuántos lugares por ahí ustedes pudieran averiguar o pudieran ver cómo modificar un SRT6. Yo mismo no sé de lugares para aprender sobre ellos. Realmente yo creo que eso es bien cool, el poder haber visto que Rami me dejara ver cómo montaban todo para atrás. Yo creo que eso está bien cool. Por lo tanto, con eso lo voy a dejar. Como siempre, gracias por ver y nos vemos en la próxima.